Buen y maravilloso día, amigos de la UNL. Hoy en nuestro noticiero Voces por la Igualdad les venimos a compartir 5 noticias en las cuales se ven violentados los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTIQ+. Cada nota será presentada por un integrante de este noticiero, iniciando con la nota de nuestra compañera Natalie acerca de un caso de feminicidio. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Natalie y hoy quiero compartir con ustedes una noticia que duele, pero que también representa un gran paso para la justicia y los derechos de las mujeres en México. Se trata del caso de Fátima Barinia Quintana Gutiérrez, una niña de solo 12 años que fue víctima de feminicidio en 2015. Después de años de lucha incansable, la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de reconocer oficialmente a su familia como víctimas indirectas de este terrible crimen. Esta decisión no es cualquier cosa, implica que el Estado reconoce que se violentaron derechos fundamentales como el derecho a la vida de Fátima, su derecho a la seguridad personal y a vivir sin violencia. Además, se vulneraron derechos de su familia, entre ellos el derecho a la justicia, a la verdad, a la reparación integral del daño y el acceso a condiciones dignas para vivir, pues enfrentaron desplazamiento y amenazas. La Corte ordena acciones concretas, reparación del daño, una disculpa pública y mejoras en infraestructura y seguridad pública para que casos así no vuelvan a repetirse. Es un mensaje claro de que la violencia de género no puede quedar impune. Pero más allá de las leyes y sentencias está la historia humana. La familia de Fátima ha vivido años de desplazamiento, amenazas y pérdidas profundas. Su lucha es la lucha de miles de familias que exigen justicia y un México más seguro para todas las mujeres. Lorena Gutiérrez, la madre de Fátima, nos recuerda que detrás de cada nombre hay una historia, un dolor, pero también hay esperanza. Este reconocimiento es para todas las víctimas de feminicidio y para quienes seguimos creyendo que otro México es posible. Gracias por escuchar esta historia y acompañarme en esta conversación que debe mantenerse viva. Nos vemos pronto. Muchas gracias, Natalie. A continuación, nuestro compañero David nos hablará sobre el aumento de delitos contra personas LGBT. Adelante. Muy buenas tardes, les saluda David Hernández Landa y en esta edición especial les presento un informe que nos obliga a detenernos, reflexionar y actuar. Hoy hablaremos sobre un tema que representa una de las problemáticas más graves de nuestro país, la violencia contra la comunidad LGBTQ y en particular contra las mujeres transgénero. Durante el año 2024, México registró al menos 146 crímenes de odio por orientación sexual o identidad de género. Sí, escucharon bien, 146 personas perdieron la vida o fueron brutalmente atacadas por el simple hecho de amar distinto o vivir su identidad con libertad. De esos 146 casos documentados, al menos 55 fueron asesinatos de mujeres trans. Esta cifra no solo es alarmante, es profundamente dolorosa y representa una crisis de derechos humanos. La mayoría de estas mujeres fueron atacadas en espacios públicos, en sus casas o incluso en sus lugares de trabajo. Muchas eran trabajadoras sexuales, otras activistas o jóvenes que simplemente buscaban vivir su vida con dignidad. Estos crímenes no son hechos aislados ni resultado de inseguridad común. Son crímenes motivados por odio, por prejuicio, por transfobia y en muchos casos las autoridades no investigan adecuadamente, no detienen a los responsables y peor aún, culpan a las víctimas. En México, año con año se repiten asesinatos, agresiones, amenazas y desapariciones de personas LGBTQ, especialmente de quienes son más visibles o desafiantes a los estereotipos tradicionales. Eso es todo por mi parte. Pasamos con nuestro siguiente compañero que nos dará otro informe. Fue interesante la noticia de la que habló el compañero David, pero ahora seguiremos con nuestro compañero Diego, que hablará sobre casos de violencia contra la comunidad LGBT en Querétaro. La Ciudad de México en particular reportó 31 casos, incluyendo 17 asesinatos y 5 desapariciones, lo que representa un aumento alarmante en comparación con años anteriores. Además, la violencia física a este tipo de personas LGBT ha aumentado con medida en un 40% aproximadamente, registrando con la población de LGBT. Es fundamental recordar que detrás de cada cifra y cada persona LGBT hay una vida que se respeta, que se debe tener el mismo trato y pues tenemos que ser más empáticos con esas personas a pesar de sus diferencias en gustos, por así decirlo. Su orientación sexual no debe de
afectar en cómo los tratemos. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Muchas gracias, Diego. A continuación, Daniel nos hablará sobre un caso de transfeminicidio en México. Hola, buen día, mi nombre es Daniel Alberto Vela Gómez y el tema al cual me gustaría compartirles es sobre los transfeminicidios que ocurrieron el año pasado en la Ciudad de México. En esta ocasión les hablaré específicamente sobre el caso de una mujer trans de nombre Vanessa, quien lamentablemente fue asesinada por su vecino. Vanessa, desde los 14 años, le dijo a su familia que su género era femenino. Tuvo la fortuna de contar con una familia que la apoyó con su identidad de género. Su madre y hermanos respetaron su decisión y la alentaron durante su proceso. Sin embargo, esto no ocurre muy a menudo con otras personas trans, que son rechazadas y discriminadas por su propia familia. La tragedia ocurrió en el oriente de la Ciudad de México. Un cadáver de una mujer trans fue encontrado con golpes en el rostro y heridas de arma blanca. Al identificar el lugar donde ella vivía por medio de las imágenes, la familia supo que la mujer trans de 33 años había sido asesinada. El cuerpo fue abandonado en las canchas de fútbol que se encontraban fuera del parque Cuitláhuac, en la alcaldía de Iztapalapa. Vanessa vivía a pocos metros del lugar donde fue encontrado su cuerpo. Compartía con algunas amigas una vivienda de lámina y por falta de oportunidades laborales ejercía el trabajo sexual. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación por el delito de feminicidio, respetando a la identidad de género de la víctima. Sin embargo, la investigación se mantuvo detenida y el agresor se encontraba prófugo en Acapulco, Guerrero. Lamentablemente, este caso sobre Vanessa es uno que se sumó a al menos 7 transfeminicidios ocurridos durante el primer semestre del año 2024. La mayoría de estas mujeres vivían en condiciones de precariedad, sin acceso a derechos básicos, y muchas trabajaban en el comercio sexual, donde enfrentaban altos niveles de violencia. Las organizaciones civiles denunciaron que solo 3 casos fueron investigados como crímenes de género, y no existen cifras oficiales confiables. Se espera que se apruebe la ley Paola Buenrostro para reconocer legalmente estos crímenes como motivados por odio hacia la identidad de género. Adicionalmente, activistas han subrayado la urgencia de nombrar, visibilizar y prevenir estos crímenes, así como la necesidad de una ley integral trans que garantice derechos básicos como salud, educación, vivienda y empleo para la población trans, ya que no se deberían de seguir violentando derechos como el derecho de la vida, a la identidad de género y a la no discriminación. Muchas gracias por su atención y por escuchar esta noticia. A continuación, mi compañera Rubí Santiesteban dará la siguiente noticia periodística de su noticiero de confianza. Seguimos con usted, compañera. Y hoy en Noticias Internacionales, aquí Rubí Santiesteban con una noticia alarmante desde Uganda. El presidente Yoweri Museveni ha promulgado una de las leyes anti-LGBT más extremistas del mundo, una ley que impone la pena de muerte por ciertos actos homosexuales. Esta ley no es solo un atentado contra los derechos humanos fundamentales, sino que también representa un grave retroceso en la lucha por la igualdad y la no discriminación a nivel global. La ley aprobada por el Parlamento ugandés criminaliza una amplia gama de actividades relacionadas con la orientación sexual y la identidad de género. Además de la pena de muerte por homosexualidad agravada, incluye penas de prisión para quienes se identifiquen como LGBTQ+, y quienes promuevan los derechos LGBT o incluso se involucren en lo que conocen como propaganda homosexual. Esto representa la violación de varios derechos humanos fundamentales, incluyendo tanto el derecho a la vida como el derecho a la no discriminación, además del derecho a la libertad de expresión y asociación. Por si fuera poco, la ley facilita la invasión de la privacidad de las personas LGBTQ+, ya que la criminalización puede llevar a la vigilancia y la discriminación en diversos ámbitos de la vida. Organizaciones de derechos humanos internacionales han condenado enérgicamente esta ley, calificándola de inhumana y discriminatoria. La comunidad internacional debe presionar a Uganda para que derogue esta ley y proteja los derechos humanos de todos sus ciudadanos y ciudadanas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. La situación de Uganda es extremadamente preocupante y requiere una respuesta inmediata de la comunidad internacional. Seguiremos informando sobre el desarrollo de esta situación. Hoy más que nunca debemos preguntarnos qué estamos haciendo como sociedad para frenar esta violencia. ¿Por qué seguimos tolerando discursos de odio en redes sociales, medios y hasta en nuestras escuelas o familias? El derecho a vivir sin miedo, sin violencia y con dignidad es un derecho humano básico. La orientación sexual y la identidad de género no deben ser motivo de exclusión.
discriminación ni mucho menos asesinato. Desde nuestras aulas, nuestras casas y nuestras comunidades podemos construir un país más justo, donde ser diferente no sea un riesgo, donde todas las vidas importen y donde ninguna persona tenga que ocultarse o morir por ser quien es. Porque la igualdad no puede ser un discurso vacío, debe ser una realidad viva defendida por todos y todas. Gracias por acompañarnos. Voces por la Igualdad regresa mañana con más noticias.